Micrófonos, y son tan amables. Les doy la bienvenida a nombre del Ambulatorio Psicoanalítico, Ser y Hacer Psicoanálisis y de la Maestría en Estudios Psicoanalíticos de Espacio Psicoanalítico. Hoy es el 8º conversatorio de este año 2025, el cual ha versado sobre psicoanálisis y mitos. El tema de hoy, Gaby, está muy provocador. De mitos y mitotes contemporáneos. Hay mucha especulación, hay muchas preguntas, hay muchas dudas que en la exposición que la doctora Gaby Gómez nos va a exponer. Gaby es una excelente maestra aquí en esta institución, en Espacio Psicoanalítico, tanto en la formación, en la maestría, como en la especialidad. Y además es una destacada psicoanalista. Bienvenida, Gaby, muchas gracias y te escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Hugo, por la invitación. Es un gusto encontrarnos de nuevo. Gracias a Espacio por abrir este lugar para el diálogo. Sé que lo más importante de estar inmiscuidos e involucrados en el estudio, en la investigación, en la clínica, en el mundo de las teorías, se vuelve más rico por el encuentro con otros, por el diálogo. Y entonces, agradezco la invitación a este conversatorio. Voy a comenzar con unas ideas que espero nos den pie a el diálogo que tendremos al finalizar. Voy a exponer esta serie de ideas durante más o menos 40 minutos y después voy a detenerme para conversar, que a eso es a lo que hemos sido convocados. Bueno, este título de mitos y mitotes contemporáneos, les voy a contar un poco la historia de cómo fue que se me ocurrió. Cuando a principios del año me invitaron a trabajar, a participar en estos conversatorios y me dijeron que el tema giraría alrededor del mito, me entusiasmé e inmediatamente dije que sí. Me preguntaron de qué querría hablar, cómo titularía mi conversatorio y no supe. Les pregunté hasta cuándo tenía para decirles cómo nombrarlo y me dijeron, no, pues tómese el tiempo. Usted díganos al ratito cómo quiere que se llame. Entonces, resulta que en algún punto de los meses que avanzaron, llegó el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y a partir de ahí es que me quedó muy claro que yo quería hablar de mitos y mitotes. Porque para mí fue una experiencia muy profunda e impactante regresar a esa marcha a la cual hacía un tiempo que yo no participaba, porque había estado involucrada en muchas otras cosas o porque no coincidía, pero no voy todos los años. Me involucro en actividades de otra forma. Pero este año decidí ir muy, muy motivada por el deseo de volver a sentir lo que en un mitote se puede lograr y es ese sentimiento de pertenecer a una comunidad. Y sobre todo y particularmente a una comunidad en donde se reunían las mujeres a decir al respecto. Entonces ahí supe que esto se llamaría de mitos y mitotes contemporáneos, porque me parece que la marcha del 8 de marzo, al igual que todas las marchas contemporáneas, guardan ese fulgor y esa potencia de las marchas, más bien del mitote, aquel mitote que ha sido considerado desde tiempos prehispánicos, ¿no? Ese que en náhuatl parte de mitotiki,
una broma de internet. Bueno, les decía que fui al mitote de la marcha del 8 de marzo de este año. Y el mitote, que desde el mundo prehispánico ha sido considerado con toda esa potencia, y qué significa en náhuatl, a partir de las palabras mitotiquí, que es danzante, y itotia, bailar. Desde aquel tiempo ha sido fundamentalmente una reunión que produce un alboroto, un ruiderío, un desorden, un tumulto, un griterío, pero que prepara frente a un problema o celebra algo que tiene que ver con la comunidad, con el contexto, con la situación. Pero fundamentalmente, por ejemplo, en los pueblos chichimecas, era fundamentalmente una danza de guerra, en donde se tomaban de los brazos, bailaban alrededor de una hoguera y entonces eran acompañados de augurios que serían para definir detalles tácticos del combate. Y ahí, reunidos, entonces se lanzaban consignas, se repetían y todo en medio del tambor. Cuando yo llegué a esta marcha después de mucho tiempo que no iba y me percato de que ahora no solamente es una marcha en donde se reúnen con el fulgor, la furia, el dolor, lo que las inspira y las motiva a esto, sino que además hay todo un trabajo de preparación días previos. Me impresionó muchísimo las pancartas, porque entonces hay un discurso que tiene que ver con aquello que habla precisamente de lo que yo considero que tiene que ver con los mitos contemporáneos. ¿Sí? Y ahí yo estoy y quedé profundamente conmovida, impactada, algo que considero sigue siendo y me hace resonancia lo que escuché, lo que leí. Bueno, eso es entonces lo que inspira a hablar de los mitos y mitotes contemporáneos. Haber estado involucrada en una danza. Y bueno, vale la pena entonces recordar qué es un mito, por qué es un mito tan fundamental como para que estemos el concepto del mito, lo que implica hablar del mito. ¿Qué tiene que ver este mito que se ha sostenido desde milenarios tiempos? ¿Sí? Porque tiene que ver con tiempos primordiales en donde hay una narración que se conserva y que persiste. Bueno, precisamente los mitos se trata de relatos, ¿sí? Son relatos que tienen que ver con la historia de un pueblo, la historia de una comunidad, la historia de una familia, la historia que va a permitir dar un orden, dar o establecer cierto sentido. En una palabra más sintética, tendría que ver con descifrar el misterioso orden que rige una realidad, ya sea una realidad natural o humana o divina, ¿no? Fundamentalmente se creía antes que los mitos tenían que ver con los dioses, pero resulta que no todos los mitos hablan de los dioses, ¿no? Por ejemplo, en la mitología griega podemos encontrar estas narraciones de personas tan humanas como Antígona, que no sabe qué hacer frente a su hermano muerto y al cual no le dan una sepultura, ¿no? O los mitos
prehispánicos en relación, por ejemplo, el Popol Vuh, ¿no? Cómo fue el origen del hombre, el origen de la humanidad, o la propia Biblia, o todos estos relatos que lo que intentan es dar cuenta precisamente de un acontecimiento que fundamentalmente ha sido o que ocurrió en un pasado remoto. Entonces esto habla de un tiempo primordial que es anterior a la existencia de quien relata. Es anterior a la vida cotidiana, pero que da cuenta de una historia que de alguna manera entonces se presenta como, o más bien da cuenta de representaciones imaginativas de profundo significado. Y son de profundo significado porque tienen que ver con un orden social, ¿sí? Se dan cuenta de algo que organiza, que da un sentido, que produce algo que cohesiona y que de lo que da cuenta esto es fundamentalmente de una vida cultural. Entonces son historias que tienen que ver con un tiempo sagrado. Y algo que me gusta muchísimo de esto es que si son sagradas es porque no necesariamente porque tienen que ver con los dioses o con los héroes, ¿no? Son sagradas porque son entendidas como verdaderas. Dan cuenta de una verdad que es dicha y que genera un sentido en una comunidad. Son ahí precisamente en donde esas verdades operan. Entonces, bueno, los mitos son la concepción en múltiples sentidos. Es la concepción de aquello que tiene que ver con la vida, con el mundo, con las artes, con la muerte, con la naturaleza, ¿sí? Son mitos que intentan dar cuenta sobre la creación del mundo y el universo, ¿no? La creación de los seres vivos o de los fenómenos naturales o seres sobrenaturales, héroes, cualidades extraordinarias. Y que de alguna manera, al identificarnos con esos mitos, con esas historias, con esas realidades, entonces generan un sentido de pertenencia, ¿sí? Los mitos son de múltiples formas, ¿no? Por ejemplo, los que tienen que ver con el origen, como Adán y Eva, como el Popol Vuh, como Kukulcán y Tepeu se pusieron de acuerdo para crear el mundo, primero el poblar los flores, esto es en la cultura maya, y después crear al hombre y todo el intento que hicieron y todos los materiales que usaron, ¿no? Bueno, ahí es, por ejemplo, un lugar en donde se habla del mitote. Existe en el Popol Vuh y bueno, hay un mito sobre precisamente cómo Tepeo y Kukulcán empezaron a formar esto, pero en algún punto, ya cuando llegaron a la creación del ser humano, cuando lo hicieron de madera, se dieron cuenta de que no tenía memoria, ¿no? Después, en todos sus intentos, como no tenía memoria, y como esto, o tenía mucha memoria, ya hace mucho que mira qué mala memoria tengo, pero ya no me acuerdo si era porque no tenía o sí tenía. No, porque tenía muy buena memoria. Los dioses se molestan porque sabían demasiado y entonces los dejan ciegos con un polvo, ¿sí? Y bueno, ese polvo con el que los dejan ciegos se llama mito. Ahí aparece. Entonces hay muchas formas y muchas maneras de entender cuál es precisamente, cuáles son los mitotes contemporáneos. Aquello que nos reúne, aquello que provoca alboroto, ruiderío, desorden, tumulto, gritería. Me parece que de forma contemporánea
La marcha del 8 de marzo, que fue la que a mí me inspiró como para entender todo esto que en un mitote se hace evidente, que por más que quieran dejarnos ciegos por muchos medios, por más que quieran censurarse, por más que quieran no hablarse de ello, por más que se pretenda que no estamos viviendo un momento, precisamente las pancartas dan cuenta de aquello que en nuestra realidad cotidiana existe. Bueno, probablemente ustedes han estado en la marcha, hay mujeres aquí, los hombres creo que no están muy convocados, pero voy a explicar un poco lo que yo ahí encuentro. Lo que ahí encontré esta última, porque la última vez que yo fui no estaba tan absolutamente organizada, ni eran tantas las consignas que se escuchaban, ni estaba planteado en tantos segmentos. Uno, resulta que están reunidas, de seguro habrá muchísimo más grupos, pues yo no la vi toda la marcha, solo estuve revisando algunos momentos, pero en algún punto se van reuniendo las mujeres acordes a aquel clamor en el que ellas podrán cantar con una misma voz un mismo reclamo. Entonces, en algún punto están las mujeres a las cuales tienen un familiar desaparecido, mujeres que han vivido feminicidio de alguno de sus familiares, el maltrato, la violencia, las que han sido abandonadas con sus hijos, o sea, los padres que no han cumplido. Bueno, de alguna manera entonces, ese alboroto, ese ruiderío, ese desorden, ese tumulto que implica el mitote del 8 de marzo, es para ese acontecimiento en el que se produce un vocerío que muestra problemas cotidianos y contemporáneos que no pueden seguirse callando. Aunado a esto, muy movida por todo esto, me reencontré y por ahí algo me dijo, vuélvelo a leer, y recordé un libro de Rosario Castellanos, que es una de mis escritoras favoritas, una de las pioneras del feminismo en México, me parece, junto con muchas otras, por supuesto, y el libro de Mujer que sabe latín. En este libro, por supuesto, podemos hablar de muchísimas mujeres, ¿no? Y podemos recordar muchísimos mitotes anteriores, ¿no? Por ejemplo, la revolución. El mitote de la revolución, aquellos alborotos, algarabías y cuestiones en los que las mujeres, más bien en el que se producía precisamente ese, ese ruiderío, ese desorden, ese griterío, es porque había una molestia nacional importantísima que no podía seguir callada. Pero ahí las mujeres iban con sus hombres. No era algo, y eso me parece muy interesante, no era algo que estuviera polarizado. A las calles salían juntos. Entonces, eso fue a principios del siglo pasado, en 1910, a pesar de que era un tiempo en que las mujeres no tenían voz y voto, pero a mí me parece que daría bastante para pensar por qué las marchas ahora en nuestras ciudades han encontrado esta polaridad, ¿no? No todas, por supuesto, hay mitotes en donde vamos todos juntos y de la mano, ¿no? Que son mitotes que dan cuenta de este dolor que tiene que ver con problemas actuales. Por ejemplo, las marchas cuando se trata de los desaparecidos. Ahí las familias enteras, niños, grandes, chiquitos, ¿sí? Pero bueno, voy a regresar a Rosario Castellanos en este libro sobre mujer que sabe latín, y ella en su primer línea, le voy a leer esto que me parece maravilloso. Dice, a lo largo de la historia,
entre paréntesis, la historia es el archivo de los hechos cumplidos por el hombre y todo lo que queda fuera de él pertenece al reino de la conjetura, de la fábula, de la leyenda, de la mentira. Cierra paréntesis. La mujer ha sido, más que un fenómeno de la naturaleza, más que un componente de la sociedad, más que una criatura humana, un mito. Entonces, pensar en la mujer como un mito, pues tenemos tanto que decir, ¿no? Quizás esto tenga que ver con aquello que le hizo a Lacan decir que la mujer no existe. Simone de Beauvoir afirma, voy a seguir leyendo, que el mito implica siempre un sujeto que proyecta sus esperanzas y sus temores hacia el cielo de lo trascendente. En el caso que nos ocupa, el hombre convierte a lo femenino en un receptáculo de estados de ánimo contradictorios y lo coloca en un más allá en el que se nos muestra una figura, si bien variable en sus formas, monótona en su significado. Y bueno, así sigue hablando, y después habla del creador. El creador y el espectador del mito, o sea, en este caso, de aquello que puede ser dicho en torno a una mujer, ya no ven en la mujer a alguien de carne y hueso y con ciertas características biológicas y fisiológicas y psicológicas, menos aún perciben en ellas las cualidades de una persona que les semeja en dignidad, aunque se diferencia en conducta, sino que advierten solo la encarnación de algún principio, generalmente maléfico, fundamentalmente antagónico. Este libro fue escrito, si no me equivoco, en los 70s. Aquí, por desgracia, este es una copia y no tiene la fecha, pero si no me equivoco, fue escrito en ese año. Pero se trata entonces de aquello que hace 50 años podía decirse y podía narrarse en torno a una mujer. Deja evidente Rosario Castellanos en su libro que el hombre entonces convierte a lo femenino en algo que además es muy interesante porque por alguna extraña razón la mujer está dispuesta a hacer posible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ella señala, en China la mujer está dispuesta a hacerse pequeños los pies, ¿sí? En Arabia las mujeres están dispuestas a taparse el rostro, a no mostrarse, a no, a no salir de sus casas, a no estudiar, a no hablar siquiera, ¿no? Entonces, con todo esto que el hombre dice que la mujer es, insistiendo en que lo que se encuentra detrás de esto tiene que ver con la ineptitud, ¿sí? Después, implicaría que entonces las mujeres tienen un espíritu puro, ¿sí? Uñas largas, que tienen que ver con la belleza, pero uñas largas que permiten no hacer nada, ¿no? O pies chiquitos que permiten que no vayan a ningún lado. O hacen un énfasis en que, por supuesto, esa mujer que está tan bella no sea nada más que una estatua que pueda ser adorada, una mujer que no está hecha para el campo. Entonces, son mujeres que están envueltas por aquello que desde esta concepción y para lo que se supone que estarían puestas, eh, es lo que paradójicamente aseguraría que ellas fueran adoradas. Entonces, bueno, a la mujer, esta mujer que
no le fue permitido estudiar durante muchos años, que no le dieron voz ni voto, estas mujeres a las que se les exigió que fueran una dama, una señorita, que no ocuparon un lugar en las universidades, que obligaron a cosas espectaculares como la de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que estuvo dispuesta a a disfrazarse de hombre para que pudiera entrar a la universidad hasta que, bueno, supo que podía ser una mujer en un monasterio y ahí acceder a aquellas bibliotecas, ¿no? Pero bueno, todo esto que tiene que ver con las mujeres de aquel tiempo, mujeres que por siglos han sido el mito, aquella mujer que puede ser tanto y de alguna manera tan acallada, ¿sí? En estas consignas que les cuento que yo veía en las marchas, yo me preguntaba, más bien yo afirmaba, y creo que así es, que salud, que las circunstancias han cambiado, ¿sí? Hay una pregunta muy bonita que se hace en Rosario Castellanos y dice, viviendo así, ¿cómo es que nos ha sido lícito vivir? Calladas como estatuas, bellas. Y yo ahora, y bueno, en algún otro momento ella se pregunta, ¿seguirá siendo de la misma manera? Cuando yo las veía decía, claro que no sigue siendo de la misma manera. Y entonces tengo aquí algunos ejemplos porque fotografié todas las consignas y lo que en sus pancartas, bueno, pues, eran muchísimas, ¿no? Entonces lo que en las pancartas quedaba dicho y se las voy a leer. Les voy a leer algunas. Una dice, somos fuego y ardemos, ¿sí? Ser fuego y arder dista mucho de ser una estatua, ¿no? Somos cuerpo, grito y alma. Somos hija, madre y hermana. Somos nuestras. Otra pancarta es, hoy marcho con mis hijas para mañana no marchar por ellas. Por cada progenitor que vive tranquilo, hay una madre sobrecargada. Y por aquí hay una que... Otra que dice, quiero ver a mis amigas egresadas, no asesinadas. Y una que está, sí la traigo aquí para que ustedes puedan observarla y leerla, ¿no? Dice, déjenme ponerla también aquí, porque no lo puedo leer, al contrario, ¿no? Denme un minutito. Híjoles. Bueno, ya la veo, pero dice que los ojos de las desaparecidas te persigan en tus sueños y el llanto de sus madres no te dejen dormir. Ese es un dictum que desde ese día a mí tampoco me deja dormir. Ahí digo, eso, ¿no?
Y así una infinidad que de verdad que yo dije, pues yo quiero hacer otra estancia postdoctoral y quiero escribir todo un libro entero sobre el registro de las pancartas de las marchas contemporáneas de las mujeres. Porque esas se están dando cuenta de cuestiones que no tienen que ver con una ficción, que tiene que ver con una idea de mujer que yo creo que sí ha hecho falta la lucha de todas las mujeres desde movimientos feministas, pero que también haya hombres que estén dispuestos a dejar de hacer de nosotros un mito callado, ¿no? Esto solamente es posible porque los hombres también nos han dado la palabra, nos han dado el voto, nos han dado y no nos han dado en este sentido de gracias a que ustedes nos lo dieron, sino que no nos han acallado, como lo han hecho culturalmente durante mucho tiempo. Bueno, y entonces así en esto tiene que ver con historias atroces. Estos son los mitos, más bien estos son los mitotes contemporáneos, públicos, estruendosos, terribles, ¿sí? Otra situación por la que, por ejemplo, hoy me acaba de llegar un meme. Yo creo que las redes sociales son la posibilidad de mitotes que tienen un alcance inaudito. Pero, por ejemplo, me acaba de llegar cómo se está preparando en Barcelona una, una marcha multitudinaria en contra de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. O sea, estos mitotes contemporáneos, este reunirnos otra vez, esto que tiene que ver con esta danza de guerra, este baile ritual, este que nos haga saber y entender que los dioses y los héroes seguimos estando juntos, haciendo posible la transformación de la comunidad, pero que no son los dioses que están en el cielo. Me parece que eso es muy importante. Junto con lo que a mí me tocó ver ahí en esa marcha, bueno, va a haber en Barcelona esto y además ahí van hombres y mujeres juntos, ¿no? Cuando yo estaba en la marcha, justo acababa de tocarme ver una romería en el pueblo en el que yo asisto, que es un pueblo aquí cercano, pero ya forma parte del área metropolitana de Guadalajara, y es el pueblo de Ixtlahuacán de los Membrillos. En ese pueblo está, bueno, hay tradiciones que yo recuerdo esas romerías que tendría que ver con otro mitote, ¿no? El mitote del pueblo. Pero ese en términos de una fiesta, y porque también un mitote tiene que ver con una fiesta, y que además se sustenta en el mito sagrado del santo patrono y cómo lo sacan a recorrer las siembras, las parcelas y cómo piden que haya un buen tiempo, ¿no? Esos rituales siguen suscitándose en los pueblos, pero yo me acuerdo cuando era niña lo multitudinario de aquello, ¿no? También me acuerdo cómo estaba en la plaza y mi mamá me decía, córrele, vamos a comprar el pan antes de que salgan de misa, porque se van a acabar. Y es que cuando salían de misa era así como Sí. una cosa muy abrumadora, ¿no? De tumulto. Bueno, ahora la romería no llevaba gente, ¿no? Bien poquitos. Veo como en el templo de por mi casa, también me acuerdo aquí, cuando venía la Virgen de Zapopan, aquello estaba que no se podía pasar, era un alboroto y aquel mitote era un tumulto verdadero. Bueno, ahora lo sagrado
no está encontrándose en las iglesias. Y para mí, cuando llego y veo ese tumulto y digo, claro, aquí está lo divino ahora. Aquí está esto que tiene que ver con una vida cotidiana doliente al cual los dioses no han hecho caso, ni el Estado, ni las leyes. Entonces, por ejemplo, aquí hay una pancarta que dice, a mí no me cuida el Estado, no me cuida la policía, a mí me cuida mi abuelita y mi mamá, ¿no? Y entonces un poderío que comienza a colocarse en otro lugar, que está colocado de otra forma y que da cuenta de eso que en esta vida contemporánea ha sido producido porque nuestros mitos han cambiado, lo cual forzosamente hace que nuestra realidad se viva de otra manera. Yo puedo seguir hablando y puedo seguir enseñándoles pancartas y puedo hablar de otros mitotes contemporáneos que yo creo que son muy dolorosos, ¿sí? Por ejemplo, todo aquello que tiene que ver con la muerte, ¿sí? Como los mitos permiten dar un orden y apaciguar de alguna manera también y generar un sentido a aquello. Y hay algo muy importante que por aquí traigo otra cita que quiero leérsela textualmente, que desde mi perspectiva es sumamente importante y que eso ha sido milenariamente fundamental en el mito, ¿no? El mito, lo voy a leer textual, para Levi Strauss, en 1955, dice, se define por referencia a un esquema temporal que combina las propiedades de la diacronía y la sincronía, pues los acontecimientos desplegados en el tiempo conforman una estructura perdurable, pero el valor intrínseco atribuido al mito proviene de que estos acontecimientos, que se suponen ocurridos en un momento del tiempo, forman también una estructura permanente que se refiere simultáneamente al pasado, al presente y al futuro. Es importante recordar que cada mito se define por el conjunto de todas esas versiones, de forma que el análisis estructural se despreocupa del problema de la versión originaria para considerar por igual todos los relatos. Su característica es la anonimidad, aunque algún autor haya estado en su origen. Para pasar al estado de mito, esa individualidad ha de esfumarse y reconocerse el mito como patrimonio común de una cultura. Por eso es común encontrar eso que permanece y que es común en el tiempo, aunque haya sido un mito prehispánico, ¿no? Porque tiene que ver con eso que perdura. Bueno. Bien. Esto, no, ¿cómo no voy a mencionar a Freud? Ahí, Ya para cerrar, ya para cerrar, yo creo que eso lo supo muy bien Freud, ¿sí? Precisamente. Eso lo supo muy bien Freud, eso lo sabemos muy bien como psicoanalistas, eso lo vivimos en el consultorio, eso lo sabemos cada día que alguien nos cuenta su drama, su trama, su salto al abismo, en la angustia, su pasión, su dolor, su imposibilidad, su vacío. Sí, y bueno, ahí milenariamente de seguro podríamos encontrar
mitos que han hablado de lo mismo. ¿Sí? Y Freud lo supo y él tiene dos mitos que son pilares de toda su teoría, ¿no? Fundamentales, y son precisamente el mito de Edipo y de Narciso. Nada más y nada menos que dos mitos que le permiten a Freud hablar, yo lo voy a decir así, aunque no sé si así sea, pero hablar de lo eterno. O sea, eterno en el sentido de que una vez, cada vez, otra vez, y en su singularidad, va a repetirse algo que tiene que ver con lo que un solo mito nos muestra. Por supuesto, esto no les ha gustado a muchos que no son psicoanalistas, ¿no? No pueden entender que una sola historia nos permita dar cuenta de aquello que sucede en su singularidad en cada caso. Yo creo que Freud algo sabía y, y quizá por eso también yo soy psicoanalista. Bueno, con esto voy a parar. Eh, me gustaría más bien iniciar con el diálogo y agradezco mucho su atención. Y, bueno, pues hablemos. Muy bien, Gaby, muchas gracias. Si pueden, por favor, abrir su micrófono, el que desee hacer preguntas, comentarios. Lucía, no te escuchas. No tiene el micrófono, Lucía. ¿Ya? Sí, ya. Ya. Bueno, pues te quería felicitar por tu ponencia, muy bonita y muy bien dicha, expresada, como siempre, Gaby, tú. Yo lo que, tu conferencia se llama Mitos y Mitotes. Yo lo que pensaba también de niña, yo oía en mi familia mucho, mi abuelita, mi mamá, la palabra mitotera, que una persona, esta muchacha es una mitotera, pero que hace líos, inventa cosas o que hace la cosa muy grande. Eso es lo que O que decían. lleva chismes, ¿no? Persona mitotera. Entonces yo quería ver cómo es que tú enlazas mito y mitotera. Bueno, mito y mitotes. Sí, fíjate que tiene toda la pertinencia. De hecho, yo también lo pensé. Y dije, ay, a mí alguna vez me dijeron, qué mitotera eres. Y yo Sí. dije, ¿cómo crees? Eso, no está fácil. ¿Eso qué? Y bueno, era niña, ¿no? Claro que era una palabra más común de nuestro tiempo. Quizás ahora Claro. una dice mitotera, dirá de otra forma, ¿no? Pero sí fue una expresión usada hace unos años atrás. Y sí tiene que ver con generar problema, con decir, con chismorrear, con hacer ruido y generar un problema. Lo que mitotear genera es un problema. Porque tiene que ver con una narración dicha como verdadera. Y, por supuesto, quien mitotea también puede ser como sinónimo de chismorrea. Uh-huh. Y fíjense que me acabo de enterar hace poco y leí un libro, quizás me escuchaste porque esto lo dije aquí en alguna ocasión, que acabo de leer el libro de Sapiens, que no lo había leído, y en algún punto se está hablando pues de la historia que conformó al Homo sapiens o cómo se llegó al Homo sapiens. Y entonces había algo que a mí me pareció fantástico y decía que quizás lo que nos diferenció primero y particularmente es que lo que se hizo con los primeros signos fue chismorrear, o sea, llevar el mitote de lo que sucedió, porque
es el relato de un acontecimiento. Y el relato de un acontecimiento es milenario. Probablemente es lo que verdaderamente nos distanció del chimpancé y de los otros animales, ¿no? Porque teníamos la posibilidad de venir y contar qué fue lo que pasó. A eso es a lo que se le llama chisme, ¿no? Chismorrear. Fíjate que ya en aquella comunidad lo que pasó, y eso, bueno, ya tomado con la seriedad profunda que tiene que ver con la consideración de el relato, ¿sí? Sí tiene que ver con el mitote, sí tiene que ver con aquello pero el mitote es el evento social y cultural que convoca, reúne, y quizás ahí muchos son mitoteros de lo que está pasando. Sí. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, uno es el acontecimiento social y los mitoteros son los que van y narran la circunstancia, la situación, lo que pasó, lo que se dijo, lo que se hizo. Y, por ejemplo, me parece que eso ha influido profundamente en las formas de gobierno, ¿no? Sí. Por ejemplo. O sea, la diferencia entre un parlamento, ¿sí? Y bueno, no sé si va a tener pertinencia con el ejemplo que les quiero dar, pero la toma de decisiones consensuada de los gobiernos indígenas, por ejemplo, ¿no? Ellos se reúnen y hasta que todos están de acuerdo, la ley se aprueba. Y se le van haciendo las modificaciones a la ley hasta que logren todos estar de acuerdo. En el Parlamento, donde se reúnen nuestros diputados y senadores, lo único que escuchas decir son mitotes y no llegan a ningún acuerdo, ¿no? Sí se dice, sí se ventila, sí, pero ¿en qué lugar? ¿En qué situación? ¿Para qué? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo se dijo? ¿Sí? Entonces tiene que ver, creo yo, con los participantes y con lo que organiza esa participación. Y sí, no sé si respondí a tu pregunta. Sí tiene que ver Sí, mitotear con sí, el se me hace mitote. muy interesante. Y Sí. lo que tú dices, lo que pasa en el Parlamento y con los diputados y senadores, en donde de una cosita hacen un mitote. Ahorita uno que se estaba peleando, que hasta se trompearon dos, no sé si saben ustedes, de Fernández Noroña y otro no sé cuál, y se hizo un lío tremendo en que acabaron en golpes y se salieron, y ahorita todos los noticieros lo primero que te dicen es ese mitote así, grandísimo, que pasó con los senadores y diputados. Bueno, quizá lo que podríamos pensar entonces es que no todo mitote, no todo mitote tiene o necesariamente se convierte en un acontecimiento que transforma o que se vuelve trascendente o que aglutina a la comunidad, ¿sí? O que tiene un discurso poderoso en sí mismo, como estas pancartas, estas consignas, ¿no? A mí me impresionó muchísimo ver a tantos niños
y niñas con sus mamás, ¿no? Y la marcha era, más bien, y lo que cantaban ahí, en ese mitote, era, danzamos hoy para que mañana vivan, ¿no? Y ahí vienen los niños y las madres lanzando hoy para que mañana tengan un futuro distinto. Entonces ahora, bueno, las madres ya no son esas madres que se quedaron en un salón, bellas, sin poder caminar. Ellas van en la marcha, ¿sí? Con una voz. Todo lo simbólico del acontecimiento, ¿no? Simbólicamente es maravilloso, porque los mitos pueden ser vistos desde distintas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, desde el funcionalista, es esto que, por ejemplo, los antropólogos como Malinowski lograron retomar advirtiendo y aprendiendo aquello que tenía que ver con la vida cotidiana, o sea, los mitos involucrados en la vida cotidiana, ¿no? En cambio, los estructuralistas, como Lévi-Strauss, ellos se encargaron en dar la valía al mito en términos de esta construcción en donde, precisamente porque existe, habrá la posibilidad de una dialéctica entre los contrarios, ¿no? Ujú. Y lo simbólico, el mito en términos de lo simbólico, que es todo este mundo que Freud supo, que Jung, con toda su propuesta de los arquetipos, o sea, cada uno, Inconsciente colectivo. muchos, ¿no? El inconsciente colectivo, todo aquello que en el psicoanálisis lo sabemos y podemos hablar de esta novela familiar, que es con la que nos encontramos cada vez, ¿no? Y que, bueno, no necesariamente reunirnos garantiza que pueda generarse un orden distinto. No todas las reuniones multitudinarias lo logran, ¿no? Pero hay otras que sí, hay otras que sí, Ujú. ¿sí? No es lo mismo la fila del camión, aunque somos muchos esperando a que llegue, a que es una multitud impresionante, eso no transforma nada. No hay un discurso, no hay un diálogo, ¿me explico? O sea, no la multitud solo porque somos demasiados genera nada. Tiene que haber un clamor, tiene que haber un tomarse la mano, tiene que haber una liturgia, digámoslo de esta manera, ¿no? Tiene que haber algo por lo cual estamos aquí reunidos. Y bueno, el mitote contemporáneo, yo creo que se ha vuelto aquello en donde lo divino se juega. Y, y, y el instante poético del que habló Gastón Bachelard y, y bueno, podría mencionar bastantes aristas, ¿no? Pero yo creo que es por eso que vale la pena que nos sigamos reuniendo en mitotes contemporáneos. Muchas Sí. gracias, Gaby. Gracias a ti. Yo tengo algo que ya lo planteaste, Gaby, en el trabajo, pero lo quiero decir. Primero, quiero comentar si el término mitote no le quita seriedad a la propuesta, no lo disminuye en su demanda por el término que está asociado de chisme, lo que se dijo de mitote, de chisme. Si eso no es que lo invalide, pero
si no le quitas seriedad a la propuesta, a la demanda. Lo relaciono también cómo interpreta el psicoanálisis el mitote. Ya lo mencionaste. No va el tumulto a la clínica, va el individuo, va el sujeto. Pero el sujeto es fundamentalmente social. Entonces, está representada la sociedad en cada paciente que nos llega. Y la otra es, yo veo al mitote más cerca del rito que del mito, porque cada mitote reactualiza un mito. Sí. Las demandas, todas las pancartas, Claro. nos están remitiendo al mito, a la castración, al Edipo, al Claro. Narciso, o sea, Claro. nos remiten a la historia Claro. o a la novela familiar. Claro. En este caso también a la novela de la sociedad, Social. a la historia. Sí. Yo creo que si no hubiera ido a la marcha y no creyera que ahí sí hubo un mitote serio, muy serio, y que esa seriedad la dio el discurso de las pancartas y el clamor de sus voces, ¿sí? O sea, ese vocerío que implica un mitote, que después hayamos creído que el mitote es solo mitotear, en el sentido de chisme y difamación, porque creo que también tiene que ver con la difamación. Sí creería que quedarnos ahí en este único concepto o en esa única referencia posible para el concepto de mitote, pues sí, podría restar importancia, más bien seriedad, pero me parece que estar en una marcha en donde, más bien, sí, en un mitote, voy a llamarle así, ¿no? Obviamente ellos no le llaman así a su marcha, le llaman marcha. Sí, sí, sí. ¿Sí? Yo soy la que le estoy hablando, yo soy la que estoy hablando en mitote en este sentido. Porque voy a volver a recordar lo que tiene que ver con el mito desde la perspectiva prehispánica, ¿no? Con el mitote. El mitote sí tenía toda esa fuerza ritual y ahí quedaban claras las intenciones de reunirse a danzar y quedaban claras las estrategias y se decía con todo el poderío y se pedía y se ponían de acuerdo y se pedía algo muy firme y luego iban a la guerra. ¿Sí? Bueno, para mí esta es la guerra misma, ese mitote, ¿no? Y bueno, ahí con todo el cuidado de afirmarlo así, ya esa es la guerra. Más bien porque se está en guerra, es que se ha ido al mitote con tanta pasión, ¿no? Porque está en juego la vida, es algo en lo que se juega, sí es de vida o muerte, sí es de destino, sí es justo, ahí se cumple esto que hablábamos de algo que permanece y en lo que se aglutina pasado, presente y futuro. Porque sí tiene que ver con algo que sucedió y que en el presente no estamos dispuestos y que además luchamos por el futuro de nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros esposos, nuestras mujeres asesinadas, entonces ahí recurrir a un concepto que tiene múltiples usos, ¿no? Como el mitotear, o como mitote en el sentido solo de la fiesta y el emborracharse. Bueno, es que hay de múltiples mitotes, ¿no?
como hay de múltiples rituales, y eso lo saben los antropólogos. La borrachera en la cantina es un ritual con todas las de la ley, tanto como el ritual de lo habitual, ¿no? También el ritual religioso y el ritual... Eso los etnógrafos lo conocen y lo saben y lo viven y lo quizás muchísimo mejor que nosotros que vivimos más bien este drama y estos mitos familiares en lo íntimo, ¿no? Eh, ahí sí, ahí sí creo que hay una diferencia disciplinar sumamente importante y, y bueno, no sé si respondí, pero Sí, sí, estoy de acuerdo. Gaby, yo quería hacer una última pregunta. Sí, Esto de los mitos familiares, yo he observado, yo viví siempre en México, pero me vine a vivir a Guadalajara a los 26 años. Y en muchas familias que tenían muchos hijos, siempre uno de los hijos era el mitotero. Y la mamá decía, ya llegó el mitotero. Y era el hijo que decía todo, que decía la verdad o que le exageraba y que en las familias así le decían a algún miembro de la familia. sí, fíjate que me estás dejando para pensar tanto con tu mitotero, Lucía, porque, bueno, quizás ahora podríamos pensar, y me lleva a esto, ¿no? A un cronista, a un historiador, a un, a un psicoanalista haciendo la historia del... eh, pero sobre todo a un cronista. No sé si un cronista pudiera ser también un mitotero. O sí, más bien, no sé si mitotero solo sea para aquel que trae, aunque nadie se lo pregunte, el relato de todo lo que pasa y no es capaz, creo que aquí es algo de lo que queda ahí importante no perder de vista, aquel que hace públicas todas las historias familiares. ¿No? Porque eso es lo que hace el mitotero. Nadie le preguntó y vino y dijo, mi hermano se comió el pan, el otro se le pegó a fulanito, le jaló los pelos. Sí, entonces es el que viene y cuenta todo porque es el que no tiene empacho, ni problema, ni censura para decir que lo que ve, lo que supo, lo que sabe. Entonces hace público lo privado. Y eso no siempre a todos. Sí. Pero no sé si de veras mitotero solo tenga esta connotación de chismoso de la familia, ¿no? Sí. Entonces, no sé, eso ya me sacaste la duda. No soy una experta en los mitoteros, pero voy a preguntarlo, ¿no? Digo, lo voy a averiguar, Lucía, y luego volvemos a platicar sobre esto, porque creo que es importante. Lo que sí creo es que la novela familiar, ahí cuando alguien viene y nos cuenta aquello que se ha conformado como un mito fundacional, ¿no? Por ejemplo, eh, aquel relato de valentía de un pariente que hizo que gracias a su acción, entonces todas las tierras de una familia se recuperaron, ¿no? Bueno, ese es un mito familiar importante que hace de ese tío un héroe porque se pudo vivir así. O sea, conforma aquellos acontecimientos que han marcado un antes y un después de una vida familiar, ¿no? Eh, otro mito
que se puede escuchar en la consulta, por ejemplo, ya hablando más de lo que nos atañe como psicoanalistas y que sabemos que puede tener consecuencias atroces, es, mi madre dice que cuando yo nací, empezó su mala suerte. Imaginen ustedes lo que puede marcar la vida de alguien. Un mito de esa Naturaleza. naturaleza traza una vida de culpa y sufrimiento indudablemente, ¿no? ¿A qué quedará condenada esa? Me acordé de Gabriel García Márquez, ¿no? Un mito familiar puede condenar a una estirpe a 100 años de soledad, ¿no? Por ejemplo, parafraseándolo, ¿no? Un mito tiene ese peso y con eso nosotros trabajamos. Son situaciones que se vuelven muy importantes para nosotros. Y por ejemplo, Freud, cuando fue advirtiendo, me parece, y que si seguimos su lectura puntual, Freud lo fue advirtiendo de una profundidad magnífica que yo apenas alcanzo a aprender y con los años cada vez apenas atisbo, ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué hizo que Freud abandonara su teoría de la seducción? Por ejemplo, ¿no? Pues me parece que algo tiene que ver con esos mitos familiares y esas narraciones familiares que se encontraron con una dificultad fantasmática que fundamentalmente tenía que ver con la sexualidad. Pero planteada como una verdad. Y creer que todos los padres son perversos era un asunto delicado, ¿no? Son cuestiones que, entonces, entendiendo la naturaleza y la profundidad y la gravedad de esto, advirtiendo la ficción, el poder de la fantasía, eso es el poder del relato, ¿sí? Que se plantea como una verdad, pero no necesariamente lo es. Eso, por ejemplo, hizo que Freud diera un brinco y abandonara, eso es desde mi perspectiva, aquello que tenía que ver con la carga energética y se abre a toda la teoría de la libidinización. Son cuestiones metapsicológicas que bueno, ya necesitaríamos todo un seminario para hablar de esas cosas. Los invito, vamos a empezar con Freud, Constitución Psíquica, el primer semestre de la maestría. Están cordialmente invitados. Por primera vez voy a dar ese curso y estoy muy emocionada. Llegó mi tiempo de ponerme a estudiar, ¿sí? Sí hay preguntas, hay muchas preguntas que se pueden abrir, pero que tienen que ver con esto, con los mitos familiares, la trascendencia, para constituirse como sujeto y a pesar de que cuando digo yo, no se sabe quién dice yo, uno pueda irse haciendo cargo de esa propia vida. Y toda esa experiencia libidinal y todos esos destinos pulsionales tan comprometidos precisamente por con quién se vive, cómo se vive. Y que tiene que ver con esos dramas que escuchamos en la clínica, ¿no? Bueno. Pues muchísimas gracias,
a ustedes por acompañarnos, Gaby, por tu excelente exposición, porque el asunto de una exposición, de una ponencia, es una propuesta que genere preguntas, una propuesta que genere ideas nuevas, y creo que se logró con esta exposición que tú nos has hecho. Muchas gracias a ustedes y a Gaby. Encantados de que regreses otra vez en otro conversatorio. Pues claro que sí, muchas gracias, Hugo. Muchas gracias por Sí. tu invitación. Gracias a ustedes por su escucha. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. ¿Colgamos? Sí.